Diga conmigo, mi corazón está abierto. Diga, mi corazón está abierto. Y yo seré transformado por la palabra de Dios. Amén y amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale, Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale fuerte, dígale, Dios tiene un propósito para tu vida. La vida de alguien solo va a cambiar de sentido cuando escuche de primera voz y de parte de Dios el propósito de su existencia. Antes no. La gente no cambia por un mensaje adornado. La gente no cambia por una unción de liberación. Entendamos bien eso. Hay mucho fraude en la iglesia moderna de Jesús. Una cosa es que alguien bajo la unción sea libre de demonios, y otra cosa es que alguien se haya encontrado con el propósito de Dios para su vida y haya cambiado para cumplir ese propósito. Son cosas diferentes. Una persona puede ser libre de demonios y después de que sale de las puertas de la iglesia agarrar más demonios. Lo que verdaderamente cambia a una persona no es una unción. Lo que verdaderamente cambia a una persona no es una palabra. Lo que cambia a una persona es que esa persona escuchó de primera voz y de parte de Dios cuál es el propósito de su existencia. Y cuando encuentra su propósito, entonces su vida se ajusta a ese propósito. Un ejemplo: si alguien está haciendo empresa y escucha de primera voz y de parte de Dios que él es un pastor, lo que va a cambiar su vida es cuando él renuncia a la empresa y se someta al llamado de pastor. Eso es un cambio de vida, porque el mismo propósito le traerá las exigencias y el mismo propósito le traerá los límites en los cuales él puede vivir. Jeremías capítulo 1 versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: tu propósito no se va a revelar hasta que tú no escuches palabra de Dios. Aquí está claro. Nadie le impuso manos a Jeremías. Nadie le impuso manos a Moisés. Nadie le impuso manos. No estoy en contra de la imposición de manos, porque por la imposición de manos se transmite una virtud. Pero estoy hablando que ninguno en la Biblia recibió una imposición de manos para cambio de vida. Solo los que se encontraron con el poder de la palabra y descubrieron por causa de la palabra de Dios cuál era el propósito de su existencia, sus vidas cambiaron para siempre. Oh, gloria a Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Somos desde antes de nacer. Usted es antes de nacer. Usted no es ahora. Ni usted es una casualidad de las circunstancias de la vida. Nadie que está aquí es el resultado de una casualidad. Todos los que estamos aquí somos el resultado de un plan divino, un plan divinamente organizado por Dios. No estamos aquí ni siquiera porque mi papá y mi mamá me hayan programado o deseado, porque ni el deseo ni la programación de nuestros padres era suficiente para producir en nosotros la vida y la existencia.
Dios usó el deseo de tu padre y el plan o el programa de tus padres, pero Dios era el que tenía un propósito con tu vida. Tú eres antes de nacer, antes que te formase en el vientre, te conocí. Tú no tienes nada oculto delante de Dios. Te voy a decir con estas palabras: Dios conoce hasta tu último día en esta tierra y tú no lo conoces. Dios conoce todos los días pasados y conoce todos los días venideros. Te conoce en tu entrada y te conoce en tu salida. Conoce la palabra que está en tu boca antes de que esté en tu boca. Es lo que está en tu corazón, el pensamiento más íntimo, Dios lo sabe. Antes de que estuvieras en esta tierra, ya Dios te había destinado para un propósito en esta tierra. Aleluya. ¿Alguien lo cree aquí conmigo? Ninguno de los que están aquí son un número en la iglesia. Ninguno de los que están aquí están para llenar un vacío económico de ningún pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Tus milagros no se compran con dinero. Tu destino mucho menos. O sea que tu dinero es un medio, un mecanismo que Dios usa para el avance de su agenda. Pero tu dinero no altera tu destino. Con mucho amor, mis hijos, no me venga con una ofrenda millonaria a decirme que le bendiga algo que no es de Dios. Porque Dios no te va a bendecir nada que no esté ligado al propósito de Dios para tu vida. Gloria. Aleluya. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Por qué razón es que tú y yo tenemos que acercarnos tanto a Dios? Porque nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce. Porque nosotros no conocemos nuestro propósito y no conocemos nuestro destino en la medida que Dios lo conoce. Él te conoce mucho antes de ser formado en el vientre de tu madre. Y dice allí: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Por causa de tu propósito y del conocimiento de Dios. Es que aquí el conocimiento de Dios es: Dios sabe para qué existes. Por eso, lejos de Dios no tiene sentido tu existencia. Dios sabe cuál es el propósito de tu existencia. Y cuando Dios conoce tu propósito, entonces antes que nacieses te santifiqué, te separé. Por causa de tu propósito hay una separación. Dios te separa de cosas que el mundo normalmente hace, porque Dios tiene un plan contigo. Cuando nosotros chocamos con las exigencias de Dios, estamos dando a entender que no conocemos el propósito de Dios para nosotros. Cada propósito tiene una exigencia. Cada propósito tiene una demanda divina. Tu separación es desde antes de tu nacimiento. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo que el mundo hace? Porque Dios desde antes que naciera te separó para algo. Oh, gloria. ¿Y por qué si haces lo que el mundo hace no te satisfaces? ¿Por qué si haces lo que todo el mundo está haciendo no hay satisfacción? Porque tú estás separado desde el vientre de tu madre para un propósito específico, y por ese propósito tienes una separación que no entiendes, pero que te llevará a cumplir el destino de Dios. Dios no quiere que vivas despropositado en esta tierra. Tú tienes un destino. Tú tienes un destino. Tú tienes un propósito. Sin ni siquiera haber abierto los ojos a este mundo, el mundo ya esperaba por nosotros. Antes de que tú abrieras los ojos a este mundo, el mundo estaba esperando por ti.
Y antes de que pusieras un piecito en esta tierra estaba esperando que tú llegaras para que tú cambiaras el propósito de la tierra con el propósito de Dios que tú traías en tu corazón. Por eso, si el diablo te saca del propósito de Dios, el diablo hace que la tierra gima con dolores de parto, porque tu propósito bendice la tierra. Ahí está. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo a él que desde el vientre de su madre, desde que estaba en el vientre de su madre, antes de que fuera formado y antes de que naciera, tenía un propósito, tenía un destino, y era ser profeta a las naciones. Tu propósito bendice el lugar donde Dios te coloca. Dios nunca hace nada sin un propósito o sin una razón. Nunca. Nunca. Dios no hace cosas accidentalmente o sin un plan. Paulita está escribiendo en las redes sociales. ¿Quién? Alejandra. Ok. Eso. Escríbalo bien. Dios no hace cosas así de, coloque Dios, porque si coloca Él, cualquiera piensa que Él es cualquier persona. Dios no hace cosas accidentalmente o sin un plan. Dios te creó a ti para un propósito, y estás en este mundo por una razón particular. No eres un accidente de la vida. Tú no eres un accidente de la vida. No importa la situación que rodeó tu nacimiento, ni siquiera si fuiste concebido por violación, y ni siquiera si fuiste concebido en pecado. Dios usó en su omnipotencia esa situación para que tú nacieras a cumplir un propósito en la tierra. Por eso no aceptamos el aborto en ninguna de las formas que lo quiera presentar nuestra ley colombiana. No hay aborto, porque aunque haya sido por violación que esa jovencita o esa mujer quedó encinta, el que está formando la vida en ese vientre es el Dios de los propósitos, el Dios de los destinos, y está formando. ¿Cómo es Dios de poderoso? Que puede usar una circunstancia diabólica para sacar de esa circunstancia un profeta, un evangelista, un médico que salvará vidas. Dios está formando en ese vientre una criatura con un destino. El que aborta no sabe a quién mató. Considero yo que el asesino que mata a sangre fría a otra persona, a un adulto, a un joven, al que sea, no es tan digno de juicio como el que asesina a una persona sin haberle dado la oportunidad de vivir y sin saber qué iba a hacer en la tierra. Porque el que mata a alguien sabe a quién mató, pero el que mata a un bebé no sabe a quién mató. Y si mató a un apóstol, y si mató a un profeta, y si mató a un médico que salvaría vidas. Cada uno de nosotros nació con un propósito. Jeremías iba a ser profeta. Tú tienes que encontrar tu propósito. Si tú no encuentras tu propósito, no habrá razón de vivir y nunca cambiarás. Escúcheme esto, mis amados. Si tú no te encuentras de primera mano con el propósito de Dios para tu existencia, tú nunca vas a cambiar.
Lo único que te va a cambiar a ti es saber que tú tienes un propósito en Dios, y saber que tú no estás en esta tierra, ni en esta ciudad, ni en esta iglesia por casualidad. Nadie llegó a la iglesia por casualidad. Dios te trajo a esta iglesia Maranata con un propósito. El día que abandonas el lugar donde Dios te colocó, abandonas el propósito. Es una realidad. No importa las circunstancias que hayan rodeado tu nacimiento, Dios te hizo con un propósito. Y no importa las circunstancias que te hayan traído a la iglesia a nacer de nuevo, Dios te trajo con un propósito. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Toda verdad es paralela. No importa cómo tú naciste, ni las circunstancias que te llevaron a nacer, ni si fue un embarazo deseado o un embarazo no deseado. No importa, eso no importa. Dios te creó con un propósito. ¿Lo está entendiendo? Bueno, y toda verdad es paralela. Cuando nacemos de nuevo y nacemos en Jesús, no importan las circunstancias que te hicieron nacer. No importa si llegaste a la iglesia porque estabas pobre, o porque estabas enfermo, o porque te ibas a divorciar, o porque tu familia estaba mal, o porque tu hijo estaba en la droga, o porque tu hija estaba en la prostitución. No importa qué fue lo que te trajo aquí. No importa. Dios usó los medios para hacerte nacer con un propósito. No me está entendiendo. O sea, no importa si viniste a la iglesia porque estabas pobre, Dios usó la pobreza solo como un medio para que tú nacieras de nuevo para un propósito. Luego que llegaste, ya Dios quitará la pobreza, ya Dios quitará la enfermedad, pero eso no era lo importante, eso no era lo que estaba moviendo el corazón de Dios. Lo que estaba moviendo el corazón de Dios es que de alguna manera llegaras para que se cumpliera el propósito de Dios en tu vida. Oh, gloria. Aleluya. O sea, no importa cómo fuiste concebido. Eso no es lo que a Dios le interesa. Eso no es lo que preocupa a Dios. No importa si se le rompió el condón a tu papá. Eso no importa. Dios usó que el condón estuviera malo para que nacieras. Estoy hablando pictóricamente para que entienda. Dios no tiene accidentes. Y así fue para que llegaras a la iglesia. Tal vez si estabas muy próspero nunca llegas y te tuviste que quebrar. Y a Dios no le importó eso. Lo único que a Dios le interesaba era que llegaras, que nacieras de nuevo, para que te encontraras con el propósito de tu existencia y no vivieras en esta tierra despropositado. Porque vivir en esta tierra sin propósito no tiene sentido. Yo ahora tengo más razones para vivir y más razones para estar sano. El domingo va a ser de 8 de la mañana a 10 de la noche, trabajo puro. 8 preparo predicadores. 10 de la mañana estoy en el culto acá. 2 de la tarde salgo. 5 de la tarde estoy en el culto allá. 8 de la noche preparo predicadores. Regreso 10 de la noche o 11 de la noche. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Si tú no encuentras tu propósito, no le encuentras sabor a tu vida. O sea, si usted perdió el sabor cristiano, si usted perdió ese saborcito, si usted perdió ese dulcecito cristiano, es porque usted no ha encontrado el propósito de su existencia. Usted no sabe para qué está aquí. Algunos todavía después de 50 años creen que los tiró la cigüeña por el techo y que cayeron donde no tenían que caer, que un accidente. A algunos la cigüeña se les estrelló en un edificio y lo soltó.
Y todavía creen que la cigüeña tenía que llegar a París, pero por un accidente se accidentó en el Galeras y cayeron en Pasto. Si usted nació aquí y nació en este tiempo y nació en esta generación, no fue un accidente. Ninguna cigüeña se accidentó. Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando encuentres ese plan para tu vida, no habrá nadie que te pueda detener en esta vida cristiana. Nadie. Aleluya. No estamos en este mundo por accidente. Diga, no estamos por accidente. Dios no provoca accidentes. Todo tiene un plan. Todo tiene un plan. Yo no estoy en esta ciudad por accidente, ni Maranata tampoco. Maranata no nació por accidente, ni se le inventó un nombre. Nadie puede decir que se inventó esta iglesia, y nadie puede decir que se inventó la iglesia Nipiales. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y vamos a ver si no es el plan de Dios. Cuando la gente se salva, es el plan de Dios. Y en esta iglesia, ¿habrá alguien que se haya salvado? En esta iglesia los pastores no conocen. Hace 15 días, 2 de octubre, entró una señorita nueva a esta iglesia con leucemia. Con lupus. El Espíritu Santo me dijo: llama a las personas que han sido diagnosticadas de una enfermedad terminal. Yo no tenía idea. Y salió ella con lupus. Le dije, eso fue el 2 de octubre. Le dije, 2 de octubre del 2002. Dios me trajo a esta ciudad con un plan, y era orar por una señora que tenía lupus. Y hoy, 14 años después, la señora vive. El niño que podía haber muerto en su vientre vive. Así que el mismo Dios del 2002 que sanó a alguien de lupus es el mismo Dios que te va a sanar a ti. Y el domingo pasado la señora vino y dijo: el lupus médicamente está confirmado, desapareció. Porque todo tiene un plan. Todo tiene un plan. Dios te trajo a Maranata, no se equivocó. Bájate de la silla de Dios, de creer que sabes más que Dios y de creer que Dios se equivocó. Hay gente que dice, o que piensan, que ya hemos pastoreado mucho tiempo, están en la iglesia, al comienzo están ardiendo en fuego, al comienzo están apasionados, al comienzo le sirven a Dios, al comienzo le dicen a uno: uy papá, yo nunca había escuchado estos mensajes. Uy papá, qué unción. Si yo hubiera estado aquí desde joven, ya tendría helicóptero o avión. Uy papá, uy papá, uy papá. Y cada mensaje: ay papá. Pero después, cuando llegan las exigencias del propósito de ellos, porque nos encontramos en un momento en que no vinimos a sentarnos ni a calentar silla, sino que vinimos a hacer algo de verdadero sentido, y vinimos a realizar algo de peso espiritual, y que estamos aquí para hacer algo que cambie esta generación y que bendiga esta ciudad. Cuando ya viene la exigencia de mi propósito, cuando ya Dios me exige que debo de orar más porque tengo un propósito para mi familia, o cuando Dios me exige que tengo que trabajar más porque el propósito de Dios es que yo levante una gran empresa, y cuando vienen esas exigencias, entonces ya se acaba el ay papá. ¿Y sabe qué dice? Me voy. Dios se equivocó poniéndome aquí. Como si Dios se equivocara. Ya me hubiera ido yo hace 20 años. A mí el que me puso en Maranata, me puso con un propósito. Con un propósito. Nací aquí con un propósito. ¿Usted escogió sus padres naturales?
¿Cierto que no? Cuando abrió los ojos ya se los habían dado. Usted hubiera dicho, yo hubiera querido un padre de ojos azules y una madre de ojos verdes, a ver si salía con ojos de angora. Pero no los escogió, ¿cierto que no los escogió? ¿Y por qué quiere escoger el lugar donde Dios te quiere poner, donde Dios te quiso poner, donde Dios te quiso salvar? Bájate de la silla de Dios. Tú no eres Dios, tú eres hombre y tú no tienes el control de tu vida. El control de tu vida lo tiene Dios. Dios, el mismo que hizo que nacieras de esos padres naturales, es el mismo que hace que nazcas de Jesús en un vientre de una iglesia, en un vientre de un pastor, y allí el propósito de Dios se va a cumplir. Gloria a Dios. En Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 5, un ángel le dice a la madre de Sansón que ella va a tener un hijo y que nacería para un propósito específico. A esta mujer, lea conmigo en las pantallas, el ángel de Jehová, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. Presta atención. He aquí que tú eres estéril. Dios siempre ha tenido un propósito con los vientres estériles. Nunca en la Biblia un vientre estéril dio a luz una mujer. Todos los vientres estériles de la Biblia dieron a luz un varón. ¿Cuánta gente se había burlado de la mamá de Sansón, de la esposa de Manoah? Seguramente que muchos, pero Dios tenía un propósito con ella. ¿Cuánta gente se puede estar burlando de Maranata? Algunos creen que somos estériles. Algunos creen que somos estériles. Algunos, con una diferencia: que esta maravillosa iglesia que usted ve aquí, mírela el viernes como está, y los domingos llena. Que esta maravillosa iglesia que usted ve aquí no nació de un pastor que se dividió de ninguna iglesia de aquí. Para que le ponga firmita eso. Para que le ponga firma eso. Que es que es muy fácil salir de una iglesia con 20 pelagatos dividiendo la iglesia de Amor y Fe o de Ríos de Agua de Vida y empezar a sacar. Eso es muy fácil, pero muéstreme al señor ese o a la señora esa que empiece de cero, donde nadie lo conoce, donde nunca fue el líder de una iglesia, a ver si da a luz por lo menos el 10% de esto. Podrán decir que fuiste estéril, pero voy a decirle algo. Sara fue estéril y en su vientre había un propósito. Isaac, la mujer de Manoah, estuvo estéril y en su vientre había un propósito. Sansón, Ana estaba estéril, pero en su vientre había un propósito. Samuel, Elizabeth era estéril, pero en su vientre había un propósito. Juan el Bautista. Y si dijeran que éramos estériles, Dios tiene un propósito. Aleluya. Y mi familia, y mis amigos, y mis enemigos celebrarán lo que Jehová habrá hecho contigo. Gloria. Aleluya. Aleluya. Y en 14 años no he llamado a nadie de ninguna iglesia para sacarlo. Me glorío de eso en el Señor. Ya sé por qué Ipiales están temblando.
les está dando miedo. Algo les está subiendo por la pierna. Me van a tener martes y domingos. Gloria. Y con un buen líder, con un buen diácono, que es Camilo, diácono. Gloria. Aleluya. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has concebido, nunca has tenido hijos, pero concebirás. Pero concebirás. Tu propósito es el pero de Dios. Nunca has hecho esto, pero lo vas a hacer. Nunca has visto tales milagros, pero los vas a ver. Nunca habías visto tal grandeza de Dios en tu vida, pero la verás. En otras palabras, el propósito de Dios cambia tu pasado y altera tu futuro. Tu pasado pudo ser esterilidad, pobreza, fracaso, pero el propósito de Dios dice: pero ese no es tu futuro. Tu futuro es mucho mejor que tu pasado. Yo creo esa palabra con todo mi corazón. Gloria. Aleluya. Versículo siguiente. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Cuando se te revela el propósito, cambia tu vida. O sea, si antes bebías, si antes comías cosa inmunda, ahora, por el propósito que tienes, ya no puedes vivir igual. A eso es que se va a una iglesia. A una iglesia no se va a que le echen aceite a uno para que lo dejen para fritar al otro día. Le echan más aceite que a las empanadas de doña Marta. A una iglesia se va a encontrarse con el propósito y a cambiar la vida por causa del propósito. Mi hijo lindo, no beba más, ya no tome más, ya no fornique más, ya no adultere más. ¿Pero y por qué? Porque tienes un propósito. Y tu propósito es bendecir a miles y miles de personas. Tu propósito es bendecir esta ciudad. Tu propósito es bendecir a tus hijos. Y a tus hijos no los vas a bendecir con 3 mamás, con 4 mamás, con 5 mamás. Ya no vivas igual. Gloria. Yo amo a Maranata, amo a mi papá Naúl, amo a mi papá Udo y amo a esta iglesia. Porque casi no oigo mensajes de Dios en Latinoamérica. Ahora pues, el ángel se le aparece a la mujer de Manoah y le dice: eres estéril. Ok, no hay problema con eso. Vas a tener un hijo. A la mujer de Maradona. Y le dice: vas a tener un hijo. Tienes un propósito. Vas a dar un hijo que será juez y liberará a muchos. Como vas a tener ese hijo, ahora vienen las reglas. Ahora no bebas vino ni sidra y no comas cosa inmunda. Por el propósito. ¿Qué sucede cuando tú vives como te da la gana? Matas el propósito. Yo también puedo vivir como me da la gana, hermano. Yo también puedo cambiar de mujer, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y crea, no falta la Dalila que quiera casarse con uno. Uno tiene su gracia.
y su fe que da plata, y su autoridad y su unción y su llamado, y eso atrae. Pero ¿por qué no vivimos como vive todo el mundo? Por el propósito. Mis santicos, ¿por qué Maranata no es igual a todas? Por el propósito. ¿Y por qué aquí es diferente? Por el propósito. ¿Y por qué aquí es más importante la palabra que el ungir gente? Por el propósito. ¿Y por qué aquí bendecimos con la palabra y no vamos y le echamos aceite a su casa? Porque ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Levantar gente de la palabra. ¿Cuál es el propósito? Alterar destinos. ¿Cuál es el propósito? Cambiar corazones. ¿Cuál es el propósito? Levantar un ejército de Dios que tenga fe en la palabra más que en el aceite y en el pastor. Y dice, ahí sí el verso siguiente, por favor, hijo. Pues he aquí que concebirás, le reveló el propósito, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. El propósito de Sansón, porque el niño será nazareo. Diga nazareo. Nazareo significa separado. El niño será separado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tú tienes un propósito, seas empresario, seas médico, seas abogado, seas administrador, seas arquitecto, sea lo que seas, dentro de lo que hagas, tu propósito es salvar. Con tu testimonio, con tu vida, salvar, no destruir. Y dice el verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Ser un nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Usted conoce la historia. Apareció el orgullo, mató un león. Él mató un león con su fuerza, con la unción de Dios. Mató un león. Dios le había dicho: por causa de tu propósito no te puedes acercar a ninguna cosa inmunda. Cosa inmunda es cadáveres. Y Sansón, por el orgullo, tenga cuidado, mi hijo, mucho cuidado, que podemos llegar a pensar que podemos hacer lo que queremos y que Dios está obligado a aprobarlo y a bendecirlo. Y hermano, no importa que pastor te lo bendiga, si no es el propósito de Dios, no hay nada que hacer. Así te lo bendiga el Papa Francisco o Cas Luna. No creo que Naún Rosario, porque él no bendice lo que no es de Dios. Pero ahorita en Latinoamérica cualquiera bendice cualquier cosa. Ya hay hasta pastores para bendecir matrimonios homosexuales. Pero si no es el propósito de Dios para tu vida, no importa quién te lo bendiga. Tenga cuidado, que podemos llegar a creer que podemos hacer cualquier cosa. Pero la pregunta es, mis hijos, ¿cualquier cosa que tú haces va ligada con el propósito de Dios para tu vida? ¿O es más importante tu deseo que el propósito? Mi tema en esta noche es: Dios tiene un propósito con tu vida.
Este hombre Sansón conoce un poco la historia. Los que no conocen, déjenme les recuento algo. Sansón mató un león yendo de camino, y de regreso, en el cadáver de ese león, las abejas habían hecho un panal de miel. Y Sansón se acercó al cadáver, se acercó al trofeo, a lo que hizo, porque nos gusta que nos reconozcan, nos gusta sentirnos bien. Uy, el león que yo maté. Y se acercó y tomó del panal de la miel y comió, y sacó un proverbio él mismo. Y dijo: del león salió dulzura. Y no se dio cuenta que ahí empezó a perder su propósito. Porque él era nazareo desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Ahí empezó a morir su propósito. Y escúcheme para que tenga cuidado. Y la unción seguía normal, pero su propósito estaba muriendo. Y volvía a cargarse las puertas de la ciudad con la unción de Dios, pero su propósito estaba muriendo. No quedó allí. Apareció Dalila y se le acercó al corazón y le dijo: descúbreme en qué consiste tu fuerza. Y lo sedujo. Y le descubrió Sansón el corazón a Dalila. Él no podía cortarse el cabello porque él era nazareo y navaja no podía pasar sobre su cabeza. La fuerza no estaba en el pelo, la fuerza estaba en la obediencia al propósito. Y le cortaron el cabello la mujer, y los filisteos vinieron contra él y lo amarraron, y ya no se pudo soltar como antes, porque aunque él no lo sabía, el Espíritu de Dios ya se había apartado. Porque el Espíritu de Dios viene sobre alguien para un propósito. ¿Sabe cómo termina este hombre que tenía un propósito de salvar a Israel? Termina ciego, dando vueltas en el molino, amarrado. Y cuando le vino la unción, se derribó las puertas del templo sobre él y sobre los filisteos. Se suicidó con la gente del mundo. Hermano, esto no es un juego. No es un juego. Si tú tienes un propósito y el propósito te trajo unas exigencias, hermano, hay que cumplirlo. Porque si no, terminaremos suicidándonos con el mundo. La única vez que le volvió la unción a Sansón, le vino para su suicidio. Oh Dios, yo no quiero el poder de Dios para suicidarme, ni la unción de Dios para suicidarme. Yo quiero el poder de Dios y la unción de Dios para salvar gente, no para matar gente. Él podía haber salvado a Israel y terminó muriendo con los filisteos por una razón: porque no cumplió el propósito. Gloria a Dios. Disfrutaría a Dalila, pero no disfrutó a Dios. Se sintió muy hombre con Dalila, pero no murió como hombre. Murió como un suicida y como un pecador.
Hermanos, si la vida suya fuera solamente esto, pero la vida suya tiene más propósito, la vida suya tiene más destino. Si la vida fuera solamente beber, comer, fornicar, conseguir lo que yo quiero, hacer lo que me da la gana, pero tenemos un propósito en esta tierra, tenemos un propósito. Tus hijos dependen de ese propósito, tu descendencia depende de ese propósito, la ciudad depende de ese propósito, la economía de tus nietos depende de ese propósito. Hermano, Dios tiene un plan contigo. Por favor, despierte en el nombre de Jesús y encuéntrese con el destino de Dios para tu vida. Y deje de darle vueltas al molino. Gloria a Dios. Si eres empresario, levanta una empresa. Y tu empresa debe tener el propósito de ayudar al reino. Estoy terminando. Tu propósito está establecido antes de la fundación del mundo. Y todas las cosas, hermano, este mensaje ojalá esté quedando grabado. Y todas las cosas que has vivido hacen parte del propósito, las buenas y las malas. Póngalo en la pantalla, hijo. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Y no es todas las cosas de Leonardo Fabio, todas las cosas, ellas y vos. No, esas no. Mi casa, un clavel, un diamante, los niños, la gente, ellas y vos. Yo no escucho esa música, sino que en mi casa, mis padres naturales hace muchos años escuchaban Leonardo Fabio, Juan Gabriel, todas las cosas. No las cosas de Leonardo Fabio, todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas que has vivido hasta ahora hacen parte del plan de Dios. Todas, las buenas y las malas, las que entiendes y las que no entiendes. Unas cosas te están formando, otras cosas te están ayudando. Las buenas te ayudan a seguir adelante, las malas te forman el carácter. Todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez algunas cosas no te ayudaron a ti a sentirte bien, a sentirte realizado, pero te ayudaron a tu propósito. Tal vez algunas cosas no te hicieron sentir bien, pero te ayudaron a tu propósito. Tal vez algunas cosas te hicieron llorar, pero te ayudaron a formar el carácter para tu propósito. Tal vez algunas cosas te tiraron al piso, te bajaron de la torre de Babel y te tiraron al piso, te quebraste. Para ti no fue un buen momento, pero estaban trabajando para tu propósito, para el propósito de Dios, no para el deseo tuyo, para el plan de Dios. Unas cosas te alegraron y te ayudaron a seguir, otras cosas te entristecieron y te formaron el carácter. Todas las cosas estaban obrando con un propósito. O sea, que la vez que perdiste algo no fue un accidente de Dios. Y voy a decirle aquí a los hermanos, porque la religión es muy cruel. La religión es más mala que el diablo. Y los religiosos puritanos, los religiosos autojustificados, los religiosos de la condenación son malísimos. Y esto se ve mucho en mucho evangélico endemoniado. Ya dije endemoniado. Si un hermano tiene un accidente en su carro
lo primero que dice la religión es: está en pecado. ¿Y qué? Si ese pequeño accidente, donde el hermano no sufrió nada, sino pérdidas materiales, era para llevar al hermano a un propósito de fe, donde creyera por milagros económicos y se diera cuenta del potencial que había en él y que lo tenía dormido, y en un momento de un accidente que no se esperaba y de un momento de una necesidad que no esperaba tener, salió la fe que estaba en él. Todas las cosas le ayudaron para un propósito. El problema es que la gente solo busca condenar. La gente no, la religión que más mala que el diablo. Y dijo mi papá un rosario anoche en el último mensaje que nos colocó. Dijo: si el líder es corrupto, ¿cómo estará el pueblo? Y dijo él, que está lleno de amor, dijo: algunos se van a tener que empezar a morir. O sea que todos los hermanos que tienen un conflicto, que tienen una lucha, que se les dañó la nevera, que se les explotó, es porque están en pecado. Todas las cosas ayudan para bien, para bien. A mí las cosas negativas siempre me han anunciado algo grande de Dios. Le puedo dar los testimonios con fechas exactas. Cuando explotó la cocina, que casi acaba con la vida de mi esposa, Dios la sacó por segundos y explotó completamente. Fue la olla de presión la que explotó, o el gas. ¿Estás aquí? La olla a presión explotó y destruyó toda la cocina. No pasaron 40 días para que tuviéramos la visita de nuestro papá Nahum Rosario por primera vez en Pasto, sin antes haberlo anunciado. 40 días. Satanás anunciando lo que venía. Cuando tuve un accidente automovilístico, uno de los primeros, no pasaron 40 días para que Dios salvara gente que estaba atada bajo el hechizo. 40 días. Y cuando tuve otro accidente automovilístico, en uno de ellos yo no conducía, en el otro yo iba conduciendo, no pasaron 40 días para ver un milagro financiero como nunca lo había visto. No le escucha a la religión. La religión está muerta. Es que está en pecado. Es que si usted camina conmigo, a mí todo me sale mal porque usted está en pecado. Pero entonces usted es muy débil. Sí, porque si alguien está en pecado y camina conmigo, yo lo afecto a él. Él no me afecta a mí. Jesús caminaba con un pecador. Jesús abrazaba a otro pecador. Jesús podía permitir que una pecadora se le acercara y él no era afectado. Era el pecador el que era afectado, porque hay más poder en usted que en cualquier pecador. Y termino. Le voy a mostrar esto en la vida de José. Todas las cosas nos ayudan para bien. Se lo voy a mostrar en un muchacho, José, de 17 años. Y prepare su corazón para que hoy cambie su vida. José nació tarde. José, el hijo de Jacob, nació tarde. Nació tarde. No fue el primer hijo, no fue el segundo. Casi siempre el primer hijo es el más amado, después el segundo, después el tercero. Pero cuando ya usted tiene 12 o 13, ya los últimos. José nació tarde, era el último de los hijos de Jacob. Primero, nació tarde, pero tenía un propósito. Segundo, cuando nació, el padre lo amó más y le dio una túnica de colores que era profética para su propósito. Mis amados bellos, no importa si usted fue desechado de su familia, no importa si usted fue el abandonado, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan con tu vida. Y ese plan no se va a morir, ese plan no se va a abortar y ese plan no va a terminar.
Tercero, escúchame, José fue odiado por sus hermanos. José fue odiado por sus hermanos. ¿Me está oyendo o no me está oyendo? Si los hermanos de José lo aman, nunca lo hubieran traicionado. Si los hermanos de José lo hubieran amado, nunca lo hubieran vendido. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, no hubiera llegado a Egipto. Si los hermanos de José no lo venden y no lo odian, él nunca hubiera sido el faraón de Egipto. Parece que le pasó por encima. Cuando usted tiene un propósito, la gente que te ama y la que te odia hacen parte del plan de Dios. Los que te aman cuidan el corazón. Los que te odian lo forman. Cuando usted tiene un propósito, la gente que te ama y la que te odia, todos hacen parte del plan de Dios. Si la mujer de Potifar no miente, a José no lo tiran a la cárcel. Si a José no lo tiran a la cárcel, nunca se encuentra con el panadero y el copero. Si no se encuentra con el panadero y el copero, nunca le dicen al faraón que hay un intérprete de sueños. Y si nunca le dicen al faraón, él nunca hubiera sido el faraón de Egipto. Hey, ¿me está entendiendo? Que la gente que ha dicho mentiras de ti hace parte del plan de Dios para tu propósito. Cuando uno se encuentra con el propósito de Dios, lo bueno y lo malo le sirve. La gente buena y la gente mala le sirven. A mí la gente mala me ha hecho mejor persona. La gente mala me ha hecho humilde. ¿Tiraron a la cárcel a José injustamente? Sí, pero si no va a la cárcel, nunca hubiera llegado al trono. ¿Qué estoy diciendo? Que hay injusticias que suceden en tu vida y son parte del plan de Dios para cumplir el propósito. ¿Qué estoy diciendo? Que si tú tienes un propósito con Dios y tienes un propósito en Dios para tu vida, de la cárcel pasarás al palacio. De la cisterna pasarás a ser el hombre más próspero en la casa de Potifar. De la casa de Potifar pasarás a ser el principal en la cárcel. Pero ahí no se termina el propósito. El propósito se terminó cuando los hermanos de José vinieron y se postraron ante él, porque el propósito de Dios se había cumplido. Los que te aman y los que te odian verán el propósito de Dios realizarse en tu vida, y los que te odiaron tendrán que venir a postrarse delante de ti a decir: este era el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo y esta iglesia en Nariño y en el Putumayo nos preparamos para bendecir, para darle pan, para sustentar a los que en los últimos meses han atacado esta iglesia sin misericordia. Nos preparamos para que los que nos han arrojado a la cárcel de la injusticia, a la cárcel del señalamiento, a la cárcel de la condenación, los que nos arrojaron a la cárcel, vendrán algún día a Maranata y comerán del pan, del vino y del aceite, beberán de la leche que sale del altar de esta casa, en el nombre de Jesús de
Nazaret. Escríbase, porque se cumplirá a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, porque Dios tiene un propósito conmigo y con esta iglesia. Aleluya, gloria. Prepárense los pastores que se han hablado la verdad o la mentira, lo que sea, con el propósito de aplastarlos, con el propósito de enterrarlos. Mantengan el corazón puro, porque esa gente hace parte del plan de Dios. Están en el plan de Dios. Dios quiso que fuera así. Salió un hombre a maldecir a David, a maldecir a David y a decirle perro asesino a David, perro miserable asesino. Y uno de los soldados de David dijo: mi señor, déjame, yo le corto la cabeza a este perro muerto. Y David le dijo: hey, si él maldice es porque Dios le permitió que me maldijera. Ojalá conociera un poquito usted la Biblia. David va y regresa, y el mismo hombre que lo maldijo tuvo que venir donde David. Y David, conforme al corazón de Dios, le extendió la mano. La gente buena y mala hacen parte del plan de Dios. Si los hermanos de José no lo hubieran odiado, no hubiera sido el faraón. Era el plan de Dios.